Bueno, el día de hoy, en este video les vamos a pasar a explicar yo y mi equipo el tema que llegaría a ser las modalidades de financiamiento de las empresas. Doy pase a mis compañeros para que sigan con la exposición. Cuando hablamos de modalidades de financiamiento, debemos preguntarnos si nos endeudamos o si invitamos a accionistas. Y a esto se le llama estructurar el capital, y no es una decisión que se toma a la ligera, ya que puede afectar tanto como la rentabilidad como la sostenibilidad de la empresa. Como vemos en la tabla, la deuda es un contrato legal que tiene fecha de caducidad. Nosotros estamos obligados a pagar tanto como los intereses como el principal, pero el banco no se mete en las decisiones que nosotros tomamos sobre el negocio. Sin embargo, por otro lado, el capital es perpetuo. No tenemos la obligación de devolver el dinero ni pagar dividendos si en caso nos ha ido mal en un año, pero sí le estamos cediendo poder y votos a los accionistas. En caso de quiebre, la ley nos dice que primero se debe pagar a los acreedores y si en caso sobra dinero se paga a los accionistas. Por otro lado, la deuda es un financiamiento mucho más barato por dos razones. La primera es que el hecho de nosotros pagar intereses genera un escudo fiscal que nos ahorra impuestos. Y el segundo es que al ser menos riesgosa para el banco ofrece un interés mucho más bajo de lo que nosotros deberíamos pagarle a un accionista. Entonces, si nosotros estamos diciendo que la deuda o el financiamiento es mucho más barato porque la empresa no puede ser financiada al 100%, y esto se debe a que el capital funciona como un colchón que da estabilidad a la empresa. Cuando una empresa decide liberar fondos cediendo participación, puede tomar tres distintos caminos. El camino clásico son las acciones comunes. Acá lo que se busca son verdaderos dueños, ya que asumen el riesgo residual. Eso quiere decir que si en caso quebramos, ellos lo pierden todo, pero si en caso triunfamos, ellos también se llevan la mayor parte. Pero lo verdaderamente importante aquí es el control. Lo que hacen algunas empresas para poder financiarse es emitir distintos tipos de acciones. Por ejemplo, la acción clase A es sin derecho a voto y la acción clase B es con derecho a voto pero solo para fundadores. El segundo camino vendría a ser las acciones preferentes o también acciones híbridas. Esto quiere decir que lo que busca la empresa es poder financiarse, poder captar capital, pero sin ceder derecho a voto. Por ello lo que ofrecen es pagar un dividendo fijo al accionista y darle prioridad de cobro sobre los demás accionistas comunes. Pero esto tiene una gran desventaja, y es que a diferencia de un préstamo bancario, el dividendo fijo no es deducible de impuestos, lo cual este instrumento se vuelve mucho más costoso. Y por último, la fuente número uno de financiamiento a nivel mundial vendrían a ser las utilidades retenidas. Cuando hablamos de financiamiento, la mayoría de personas lo que se le viene a la cabeza primero son la bolsa de valores. Sin embargo, la forma más eficiente de financiarse es no repartir las ganancias y simplemente reinvertirlas. Pero el hecho de que este dinero sea nuestro no significa que sea gratis, ya que Ross nos introduce el concepto de costo de oportunidad, lo que quiere decir que el accionista deja el dinero en la empresa, pero lo que busca es conseguir mayor rentabilidad de lo que ellos podrían generar afuera. Gracias. Continuando, vamos a hablar ahora sobre las modalidades de financiamiento con deuda a largo plazo. Sobre las modalidades de financiamiento con deuda a largo plazo, el objetivo central aquí es entender cómo las empresas buscan recursos financieros a plazos mayores de un año. Rose señala que este tipo de deuda no se usa para pagar la planilla o la luz, sino para financiar la adquisición de activos fijos como maquinaria, plantas de producción o proyectos de inversión de gran envergadura que generarán retornos durante muchos años. Para conseguir estos fondos, la gerencia financiera tiene dos grandes caminos. Primero, la deuda pública y la deuda privada. Cuando hablamos de deuda pública, nos referimos a la emisión de bonos corporativos. Aquí, la empresa sale al mercado de valores a pedirle dinero a miles de inversionistas institucionales o naturales. La ventaja es que al competir tantos inversores, se pueden conseguir tasas de intereses más bajas y plazos muy largos. Sin embargo, Rose advierte que los costos de transacción como banqueros de inversión, clasificaciones de riesgo y regulaciones legales son sumamente altos, por lo que solo es viable para montos muy grandes. Por otro lado, la deuda privada incluye los préstamos bancarios y los préstamos
sindicados. El préstamo bancario tradicional es directo, confidencial y rápido de negociar con una sola entidad financiera. Pero, ¿qué pasa si una empresa necesita $500 millones para construir una central hidroeléctrica? Un solo banco no puede asumir ese riesgo por regulaciones de encaje y diversificación. Es ahí donde entran los préstamos sindicados, donde un banco estructurador junta a un grupo o sindicato de bancos para que cada uno aporte una parte del dinero bajo un único contrato. Esto distribuye el riesgo y permite a la empresa acceder a sumas masivas del capital privado. Continuando, vamos a hablar sobre las características de deuda a largo plazo. Para entender cómo se estructuran estos contratos a largo plazo, el libro de Rose enfatiza 4 características claves que debemos dominar. Número 1. El valor nominal o la paridad. Es el valor impreso en el contrato del bono o préstamo. Es el capital que la empresa recibe en un inicio y que está obligada a devolver íntegramente cuando se cumple el plazo. Rose menciona que por estandarización en los mercados internacionales suele ser de $1,000 por bono. Número 2. El cupón. Representa la tasa de interés del instrumento. Se le llama cupón por razones históricas, ya que antes los bonos físicos venían con cupones que se cortaban para cobrar el interés. Puede ser un cupón fijo, como ejemplo 5% anual, o variable, ligado a una tasa de referencia bancaria. Número 3. El tiempo de vencimiento. Es el plazo de vida que le da a la deuda antes de que el principal deba ser pagado por completo. Las cláusulas de protección o covenants. Esta es una de las aportaciones más importantes de Rose a la práctica financiera. Los prestamistas saben que a largo plazo muchas cosas pueden salir mal. Para protegerse del riesgo de que la empresa quiebre o tome decisiones irresponsables, impone covenants, que se dividen en 2 tipos: cláusulas positivas. Son obligaciones de hacer. Obligan a la empresa a mantener ciertos niveles de liquidez, como un ratio de capital de trabajo mínimo, o a presentar sus estados financieros auditados puntualmente. Cláusulas negativas son prohibiciones, le impiden a la empresa hacer cosas que pongan en riesgo al prestamista, como vender activos estratégicos del negocio, endeudarse más allá del cierto límite o pagar dividendos excesivos a los accionistas antes de cubrir la deuda. Cambiando a otro tema, vamos a hablar ahora sobre las fuentes de financiamiento a corto plazo, el capital de trabajo. Hablando sobre las fuentes de financiamiento a corto plazo, en sí enfocadas al capital de trabajo, si la deuda a largo plazo sirve para crecer, el financiamiento a corto plazo sirve para sobrevivir en el día a día. Rose le dedica un espacio fundamental a esto porque una empresa puede tener proyectos muy rentables a futuro, pero si se queda sin caja para operar esta semana, simplemente quiebra por falta de liquidez. Analizaremos las 3 modalidades principales que vencen en menos de un año. Primero, el crédito comercial. Aquí la autora Rose lo define como un financiamiento espontáneo. Ocurre cuando un proveedor nos entrega materia prima o mercadería hoy, pero nos permite pagarle a 30, 60 o 90 días. Financieramente es una herramienta poderosa porque si pagamos dentro del plazo, técnicamente no tiene un costo financiero explícito. No obstante, Rose nos recuerda que si el proveedor ofrece descuentos por pronto pago, como el clásico 2 décimos neto 30, que significa 2% de descuento si pagas en 10 días o el total en 30, no tomar el descuento equivale a asumir un costo de oportunidad financiero extremadamente alto. Segundo, los préstamos bancarios a corto plazo. Aquí destacan las líneas de crédito revolventes, donde el banco te aprueba un monto límite de dinero, por ejemplo $50,000. Tú puedes usar $10,000 este mes para pagar proveedores, los devuelves cuando cobres tus ventas y la línea vuelve a estar disponible al 100%. También están los pagarés, que son préstamos cerrados a un plazo fijo corto con un interés pactado. Tercero, el papel comercial es equivalente a los bonos, pero en el corto plazo, vencimientos menores a 270 días. Es una deuda pública no garantizada que emiten directamente las corporaciones grandes y con excelente reputación crediticia en el mercado monetario. Al saltarse la intermediación de los bancos tradicionales, consiguen tasas de interés sumamente atractivas. Hablaremos ahora sobre la gestión financiera y el ciclo de efectivo, según un enfoque de Rose. Toda empresa comercial o industrial tiene una dinámica temporal de caja. El ciclo de operación es el tiempo total que pasa desde que la materia prima entra al almacén, se procesa, se vende el producto terminado hasta que finalmente el cliente nos paga en efectivo.
Matemáticamente es el periodo de inventario más el periodo de cuentas por cobrar, pero lo que realmente le quita el sueño al gerente financiero es el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo mide los días en que la empresa ya tuvo que pagarle al proveedor por los materiales, pero todavía no ha cobrado el dinero de la venta. Es decir, es la brecha de días donde el dinero de la empresa está atrapado en la operación y no hay caja disponible. ¿Y cómo se calcula? Restando el periodo de cuentas por pagar al ciclo de operación. La gran conclusión que nos deja Rose en sí es que el financiamiento a corto plazo es la herramienta para cubrir esa brecha del ciclo de efectivo. Cuando negociamos un buen crédito comercial con los proveedores, estamos alargando el periodo de cuentas por pagar. Al hacer esto logramos reducir el ciclo de efectivo, lo que significa que necesitaremos pedir menos préstamos bancarios o emitir menos papel comercial para mantener el negocio a flote. Una gestión eficiente del del capital de trabajo consiste en sincronizar estas fuentes de corto plazo para que la brecha de efectivo sea lo más cercana a cero o lo más pequeña posible. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, una cosa es decir en papel si nos conviene más usar deuda o emitir acciones, y otra muy distinta es salir al mercado real a buscar esos fondos. Para esta presentación nos basamos en los principios del reconocido autor Steve Arrows para entender no solo el ciclo de vida tradicional de la obtención de capital, sino también las herramientas financieras modernas que usan los directores financieros para optimizar sus recursos. Para entender estos procesos de obtención de capital debemos ver a la empresa como un ser vivo que atraviesa diferentes etapas. En sus primeros días, una empresa con alto potencial de crecimiento, digamos una startup tecnológica o una agroindustria, rara vez puede ir a un banco tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque son demasiado riesgosas y aún tienen un flujo de caja estable. Aquí es donde el capital entra en riesgo o venture capital. Estos fondos inyectan dinero asumiendo un riesgo altísimo a la banca tradicional rechaza. A cambio no pierden intereses mensuales, sino una participación accionaria, es decir, se vuelven dueños de una parte de la empresa apostando que su valor se multiplique en el futuro. Pero ¿qué pasa cuando estas empresas maduran? Necesitan cientos de millones para una extensión global y los inversores iniciales quieren cobrar sus garantías. Llegamos al segundo punto, la oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en inglés. En este gran salto de las grandes ligas, el momento histórico en el cual una empresa privada decide emitir acciones al público para generar por primera vez, permitiendo que cualquier persona del mercado pueda invertir en ella. Sin embargo, una empresa no va a la bolsa sola a vender millones de acciones por complejo. Por eso contratan a los bancos de inversiones, también conocidos como underwriters o sindicatos de suscripciones. Su rol es vital, ¿no? Organizar la empresa estructura legalmente la oferta y bajo una modalidad muy común llamada comportamiento. En fin, el banco compra todas las acciones de las empresas asumiendo el riesgo para luego revenderlas al público. Si no logra venderlas todas, el banco posee la pérdida, absorbe la pérdida, garantizando que la empresa reciba su capital. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. En el mundo real, o en el mundo moderno, no todo es blanco y negro. Los directores de financiamiento no se limitan a elegir entre su empresa bancaria o emitir acciones. Utilizan modalidades de alternativas e híbridas. Primero hablemos del arrendamiento o leasing. A veces la decisión financiera más inteligente no es comprar un activo, sino usarlo. En lugar de endeudarse pesadamente para comprar maquinaria, la empresa firma un contrato a largo plazo. ¿Las ventajas? Bueno, funciona como un financiamiento al 100%. Los pagos suelen ser escudos fiscales deducibles de impuestos. No se agota el efectivo de las empresas y lo más importante, si la tecnología cambia en 3 años, la empresa no se queda con equipos obsoletos. Y finalmente tenemos los instrumentos híbridos, siendo los bonos convertibles las estrellas. Un bono convertible nace como un préstamo tradicional, pero le da al inversor un poder especial, el derecho de invertir esa deuda en acciones de la empresa. En el futuro se convierte, porque una empresa emitiría esto, porque al darle este beneficio al inversor, la empresa puede pagar tasas de intereses notablemente más bajas que las del mercado. Es una deuda barata.
Para hacer esto aún más atractivo, a menudo se añaden warrants, que son pequeñas opciones de compra a largo plazo que actúan como un endulzante para el tratado. Si la empresa le va bien y sus acciones suben, el inversor gana, y mientras tanto la empresa se financió con un menor costo. Esto llega a decir que obtener capital no es simplemente pedir dinero prestado, es una decisión estratégica que evoluciona desde los fondos de los riesgos hasta las bolsas de valores, utilizando contratos híbridos para proteger la liquidez y limitar los costos. Espero esta visión los respalde en la teoría de Ross, les haya dado un panorama claro de cómo se mueven los hilos del financiamiento corporativo. Muchas gracias por su atención.